Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos aquí en Su Caso en Casa todos los días en este horario de las 6:25 de la tarde. Y recuerden que en repetición todos los días a las 5:30 de la mañana y los lunes y jueves a las 8:30 de la mañana. Para mí es un gusto, como siempre, poderlos acompañar con temas que son de su interés. Y hoy vamos a hablar de la explotación sexual infantil, que es muy diferente a la explotación sexual comercial infantil. Muchas personas, muchos televidentes me habían solicitado este tema hace algunos días en el correo electrónico del programa sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Yo los invito para que estén muy activos a participar en el tema de hoy a través de nuestras líneas telefónicas. Hay una línea local, es la 232-4604, y una línea de larga distancia gratuita para los televidentes que nos acompañan en tantas ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. 018.000 515015. Y frente a este fenómeno o delito, porque es considerado un delito realmente la explotación sexual infantil, quiero darles algunos datos muy importantes y además muy preocupantes. Según estadísticas del Comité de las Naciones Unidas, Colombia es uno de los países donde más se presenta la explotación sexual infantil y se tiene una participación muy alta además en las redes de pornografía con menores. Es un drama que a diario vivimos los colombianos y que permanentemente registran los informativos, los noticieros. ¿Qué hacer frente a esto? El Estado enfrenta entonces grandes retos, grandes desafíos, entre ellos el fortalecimiento a las familias para la construcción de entornos protectores, garantes de derechos. ¿Qué significa esto? Que se puede prevenir realmente la explotación sexual infantil desde la casa, desde el mismo hogar, seamos todos vigilantes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, es una de las preguntas que también nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre niño, niña y adolescente? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo prevenir y denunciar este delito? La explotación sexual infantil, el tema de hoy en Su Caso en Casa. Los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, nuestras líneas telefónicas se las recuerdo para que participen en el 232-4604 y 018.000 515015. Antes de comenzar el programa hablaba con la invitada sobre todos los casos que se han presentado en nuestro país sobre explotación sexual infantil, cómo es un delito, porque se constituye realmente en un delito. ¿Qué se puede hacer además frente a este fenómeno? ¿Quién puede denunciar? ¿Cómo se hace esa denuncia? ¿Y cómo lo podemos prevenir? Además, está con nosotros la doctora Diana Londoño Vázquez. Ella es abogada especialista en Derecho Internacional Humanitario y además es docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos los televidentes y gracias por invitarme. Me alegra mucho contar con su compañía, doctora Londoño, además que es una persona muy idónea para dar respuesta a todas sus inquietudes. Enseguida van a ver en pantalla las líneas telefónicas para que participen. Y bueno, doctora Diana Londoño, ahorita mencionaba lo niño, niña y adolescente. ¿Cuál es la diferencia? Y es necesaria hacer esta pregunta y lo hablábamos ahorita, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que se confunde que el adolescente se confunde normalmente como si fuera ya una persona mayor de edad, que tuviera capacidad de disposición de su cuerpo, sí, o de ejecutar cierta clase de contratos que no están tipificados como legales dentro de la ley, a pesar de que puedan hacerse mediante un contrato, por ejemplo, laboral o se traten de dibujar como una especie de relación laboral. Entonces, ¿por qué la norma los aclara? Porque los incluye dentro de la tipificación como sujeto pasivo de delito de la explotación sexual infantil. Ahora, es que yo no soy un niño porque ya tengo 16 años. No, sigue siendo para la ley penal y para la ley nacional colombiana, y inclusive para la Convención Interamericana de Derechos Humanos, menor de 18 años es niño, ¿sí?
Ahora, de ahí la importancia de hacer la diferencia entre niño, niña y adolescente. Yo también daba una definición al comienzo del programa sobre lo que es la explotación sexual infantil, que también se diferencia, y le voy a pedir a Manuel, mientras damos la respuesta a esta pregunta, que nos espere un minutico ahí en la línea que está pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre explotación sexual infantil y explotación sexual comercial infantil? Mira, la diferencia radica en el ánimo de lucro, en la contraprestación económica. La comercial, obviamente. Exactamente. Cuando no hay contraprestación económica, hay explotación sexual infantil por un favor, por por placer del adulto, por placer pues hay que del decirlo, adulto, lamentablemente. sí, por placer del adulto, por un interés netamente diferente al económico, se llama explotación sexual infantil, y esa explotación sexual comercial infantil cuando hay un ánimo remuneratorio, que ya se convierte en lucrativo. un negocio, por ejemplo. Más o menos es como el típico proxeneta, como ¿de lo acuerdo? hemos visto en muchas oportunidades. Pero cuando la víctima viene a ser un menor de edad. Muy bien. Está con nosotros Manuel, en el municipio de Copacabana, me dijeron. Manuel, Sí, señora. bienvenido a su caso en casa, qué gusto escucharlo. Adelante. Muy buenas noches. Sí, lo escuchamos, Manuel. Habla con el... no, espera que acaba de terminar la doctora. Está doña Yamil. Señor, lo escuchamos, ya está al aire aquí en el programa. Yo la distingo de usted. Señor, Espera, porque yo la distingo de usted. La No nos vi en vivo y en escucha. directo. Doctora. Manuel, nosotros sí lo escuchamos. De Copacabana, Antioquia. Sí, señor, lo escuchamos, adelante con su Ahora la pregunta. felicito. Y a usted, doctora Yamil. Vamos a hacer una cosa, le toman la pregunta a nuestro televidente por línea interna porque hay como un problema de comunicación ahí. Mientras tanto, yo le recuerdo a las personas que acaban de llegar a sus pantallas que hoy estamos hablando en el programa sobre explotación sexual infantil. Pueden marcar nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015. Casos más comunes de explotación sexual infantil, doctora Londoño, en nuestro escenario, en nuestro medio y a nivel de Colombia. Y, yo quería partir también de una diferencia para ilustrar a los televidentes respecto de que no siempre tiene que haber un acceso carnal, sí, o una relación sexual. El caso más común es la pornografía infantil, cuando le toman fotografías, videos, hacen Los grabaciones chats, eróticas con menores de edad, y no hay, mira que no hay ninguna, digámoslo así, vínculo sexual con el cliente. Y eso ¿sí? se puede denunciar y constituye un delito, además. Y eso constituye delito. Es que nosotros no lo tocamos, nosotros no tuvimos relaciones sexuales, no hubo abuso sexual, pero hubo Sí. Una explotación sexual de esa figura del niño, de la niña o del adolescente respecto de su sexualidad. Hubo una ¿de mala acuerdo? intención, por supuesto. Exactamente. Y si hay un fin lucrativo, obviamente tipifica como abuso sexual comercial. Como explotación sexual comercial infantil, exactamente, si hay un fin lucrativo. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes que no solamente están las líneas telefónicas para que participen hoy en el programa, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. Y bueno, aprovechen el espacio para que resuelvan todas sus inquietudes. Tenemos otra llamada. Hay una pregunta, me la dicen por acá por el apuntador, por favor. Si un niño está siendo abusado sexualmente y lo amenazan. Muy buena pregunta, me la estaban diciendo por acá. Si un niño está siendo abusado sexualmente y lo amenazan, ¿dónde puede poner la denuncia? Bueno, ¿qué puede hacer ahí frente a esta situación? Lo más importante es que la familia, si no está implicada obviamente en el delito, se allane a escuchar a ese menor, porque lastimosamente cuando ya llegan las autoridades o es demasiado tarde o ha pasado mucho daño, porque Sí. las familias no le creen, ¿sí? Y no tienen una comunicación directa y sin tapujos con ese menor. Pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Pueden acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, A las comisarías pueden de acudir familia. a las comisarías de familia, como es como la parte más cercana que tienen de los hogares. Obviamente pueden acudir a través de la línea 123 a Policía de Infancia y Adolescencia, y hay una línea, ¿sí? De la 018.000 112440, que es exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para denunciar casos de explotación sexual infantil. Y es Lo muy mismo cuando hay importante. abuso sexual.
Ya lo que diferencia el abuso sexual de la explotación sexual es si es un tercero el que está poniendo a ese niño para que, o a esa niña o a ese adolescente para que se lo abusen, ¿sí? O si el niño está siendo abusado sin influir un tercero, que allá tipifican otro delito totalmente diferente. Lo más importante de todo, y se los digo, y lo hablábamos ahorita, lo más importante es denunciar y no retractarse. O sea, en el momento de la denuncia, que porque van a llevar a la persona a la cárcel o lo van a judicializar y retractarse, no, es lo más importante, doctora Londoño. Bueno, yo quiero recordarles que estamos hablando de la explotación sexual infantil, nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015. Si ustedes conocen algún caso, si tienen alguna pregunta, no quieren dar su nombre, les guardamos su identidad para que puedan participar hoy en el programa y aprovechen el espacio. ¿Cuáles son las normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual infantil, doctora Londoño? Bueno, empecemos desde lo más grande hasta lo más pequeñito, y lo más grande en este momento es el orden internacional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos obliga a los países miembros a que haya una legislación permanente y una supervisión permanente de las conductas, y la legislación tipifique y sancione ese tipo de conductas. Lastimosamente, apenas en 1996, hace 10 años, se hizo la primera declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual en Estocolmo. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, el artículo 1, esa data de 1989. En el Código Penal tenemos los artículos 213 y siguientes que establecen penas privativas de la libertad que van desde los 15 hasta los 25 años de prisión. Inclusive se puede duplicar la pena por la agravación punitiva dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y fuera de eso tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, que la sanción ya no va a ser de tipo penal, sino de tipo administrativo. Entonces, si el padre o la madre estaba involucrado con la explotación sexual, lo pueden privar de la patria potestad. Bueno, yo siempre les digo, denuncien. Está con nosotros María Noelia. ¿Dónde se encuentra? No, en el Miramar. ¿Dónde, señora? Barrio Miramar. Barrio Miramar. Adelante con su inquietud y bienvenida a su caso en casa. Muy buenas noches. Yo necesito saber cómo hace uno para convencer o decirle al padre del niño, yo tengo duda que ese niño ha sido abusado. Conozco un niño y también una niña. La niña tiene algo que ver con mi familia. El niño es muy retraído, es nervioso. Yo creo que ese niño ha sido abusado o está siendo abusado porque el niño callejea, casi siempre está en la calle. Sí. Hijo de una amiga mía. ¿Y cuántos años tiene? El niño tiene 9 añitos y la niña tiene 10. Y la niña le he vuelto a ver. Yo casi estoy segura que esta niña ha sido abusada porque ella cuando uno le hablaba, cuando venía pues a mi casa, ya no, ella, yo casi estoy segura por lo que yo la analizaba mucho, pero ¿cómo hace uno para llegar a convencer a esos padres? Porque uno les dice y dicen que eso es imposible, que el tío es muy bueno, que la tía es muy buena, que no, que ella le pone mucho cuidado. Yo creo que no. Y muy interesante su inquietud, María Noelia, precisamente por eso, porque es otra cosa que también hablábamos frente a este tema, y es que muchas veces el que abusa sexualmente está al interior de la familia o es muy cercano a la familia y no se le cree al niño o simplemente no se le da crédito a las palabras. ¿Qué podría hacer en este caso? Pues veo que es una vecina preocupada por estos niños. Y el llamado es para que en caso tal de que más televidentes o más ciudadanos o ciudadanas tengan esta situación y vean o dimensionen que de pronto puedan estar siendo víctima de abuso sexual alguna menor o niño o niña adolescente, se dirijan inmediatamente a la comisaría de familia a realizar la denuncia respectiva o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para formular la denuncia correspondiente. Pero entonces ahí me surge otra inquietud. La denuncia en caso de que los padres o las personas a cargo de estos niños o menores de edad no quieran hacerla y esta otra persona que es ajena, completamente ajena a la familia, la quiera hacer, ¿se puede? Es totalmente válida la denuncia porque se conoce la investigación de oficio. Inclusive, Yasmín, en la línea 018.000 que mencioné anteriormente, hay absoluta confidencialidad, es decir, la persona que llama no está obligada a dar sus datos, a presentarse, a ampliar una denuncia, es como una puesta en conocimiento a la autoridad administrativa, que sería el Bienestar Familiar, para iniciar la investigación.
y ese es el primer canal, denunciar ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy importante. Otra opción que le daría yo a la televidente es que si tiene forma de acercarse al plantel educativo donde están escolarizados los menores, se lo comente a su directora de grupo, a su rectora, a su psicólogo, a la psicóloga de la entidad, porque ellos están en contacto de primera mano con el menor y ellos ya tienen las pautas y las directrices para activar la ruta de atención en caso de explotación sexual o de abuso sexual. Además que son vigilantes de todo el proceso y de toda la conducta que pueda tener el menor en la escuela o en el colegio. Estamos hablando hoy, en su caso en casa, de la explotación sexual infantil. Es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos para hablar de las rutas de atención que deben hacer ustedes en caso de presentarse explotación sexual infantil. Volvemos en unos minutos, quédense con nosotros. Regresamos a su caso en casa, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la explotación sexual infantil y frente a este delito, porque lo es muy importante que tengan presente los siguientes datos para recordar. La explotación sexual comercial infantil es una vulneración a los derechos de los menores de edad. Se presenta cuando un niño, niña o adolescente es sometido a realizar actos que involucran partes de su cuerpo para satisfacer necesidades o deseos sexuales de un hombre o una mujer a cambio de dinero, ropa, favores u otra cosa. Algunas personas creen que como solo se le toman fotos al niño o a la niña y no se toca su cuerpo, no genera un impacto significativo en él o ella. Tenga mucho cuidado, porque ningún adulto tiene derecho a tomarle o proponerle tomar fotografías o a intercambiar en video chat con su imagen. Cuando un menor es víctima de un delito de estos, no solamente está afectado por el daño físico, sino también de manera emocional, social y afectiva. Ante esto, desde la Fiscalía se trabaja en cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y el Instituto de Medicina Legal, los cuales acompañan en la sede de la Fiscalía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De esta forma se garantiza que cuando un menor de edad llega a denunciar algún delito en su contra, reciba una atención completa e integral en un solo sitio, sin que tenga que moverse de un lado a otro para tramitar su denuncia.
Si conoce un caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, denúncielo. Solo tiene que comunicarse con cualquiera de estas instituciones: Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, centros zonales o a las siguientes líneas de atención. La doctora Londoño decía ahorita una de ellas, 018.000 918080 y la 018.000 112440. Esta última atiende específicamente estos casos de menores. Y las comisarías de familia. Por un país unido contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, conviértete en un promotor de la prevención de este delito. Nos llamaba un televidente durante comerciales, el doctora Londoño, y preguntaba, o más bien nos pide un favor, y es que ampliemos un poquito más la diferencia entre explotación sexual infantil y la explotación sexual comercial infantil o abuso infantil. Bueno, el abuso sexual se presenta cuando hay un contacto sexual, es decir, hay un acceso carnal violento, hay tocamientos, hay lo que se llama comúnmente un manoseo del menor. Eso es un abuso sexual infantil. La explotación sexual infantil es diferente porque es cuando ponemos al niño, a la niña o adolescente a que trabaje para un tercero en el ámbito sexual. Puede que no haya acceso carnal, puede que no haya abuso sexual. La pornografía, por ejemplo, fotografías, hacerles videos, hacerles llamadas eróticas con la voz de los niños, que eso es una pedofilia obviamente, y eso no constituye un abuso sexual, eso constituye explotación sexual, porque es un tercero el que está sometiendo al niño o a la niña o al adolescente a realizar esos actos, sí, pero no hay un abuso. Y un abuso es cuando ya viene a ser lo que ya te dije, un acceso o un tocamiento o un manoseo, como se dice comúnmente. Y ya la explotación sexual comercial es cuando ese tercero monta el negocio, ¿sí? Un prostíbulo con menores de edad, con fines vende lucrativos. menores de edad, cuando por ejemplo las madres venden las virginidades de sus hijas. Eso se ve mucho, lastimosamente, en nuestra ciudad, en los barrios, donde lastimosamente tenemos todavía este flagelo de la violencia y los combos y etcétera. Las madres venden la virginidad de sus hijas menores de 13, 14 años de edad. El tema de hoy en Su Caso en Casa, explotación sexual infantil. Nuestras líneas siguen abiertas para que ustedes participen y aprovechen este espacio con sus preguntas. Está con nosotros Virginia. Muy buenas noches. La escuchamos. Bienvenida, Virginia, a Su Caso en Felicitaciones por el Casa. programa. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos años de cárcel merece una persona que ha abusado de un niño sexualmente o aquellos que trafican con ellos también? Excelente pregunta, Virginia. Gracias por participar hoy en el programa. Doctora Londoño. Bueno, los años de cárcel pueden ir entre los 15 y los 25 años de edad, como ya, los 25 años de prisión, como ya los dije, y puede tener una multa que va entre los 67 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más las adicionales que la inhabilitación para los derechos del ejercicio del voto o para ocupar cargos públicos, entre otras. Cuando hay abuso sexual depende mucho de la edad, ¿de acuerdo? Pero la pena privativa de la libertad mínima es de 14 años y la máxima es de 25. Hubo un caso muy sonado a comienzos de este año aquí en Medellín de un proxeneta que capturaron precisamente, se dice que en flagrancia. Este personaje, bueno, eso es algo, un adelanto muy importante y no sé, un acierto muy importante, porque supongo que este personaje está siendo judicializado en este momento. Y lo bueno fue que se logró la captura momentos antes de que él abordara un avión tratando de huir de las autoridades colombianas, y era el jefe de una banda dedicada al comercio y explotación sexual infantil. ¿Cuántos años paga de prisión esta persona? Puede pagar entre 14 y 25 años y se le puede duplicar inclusive la pena por el agravante, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en el caso del capturado a principios de este año, había una menor de edad, de 13 años de edad, que a pesar de que en medio de su defensa manifestó que ella había consentido trabajar en ese medio de tráfico sexual, obviamente ese consentimiento está inhabilitado o invalidado por la norma por ser una menor de edad. Antes de ir a la pausa, doctora Londoño, dejamos una pregunta al aire y es sobre las rutas de atención en caso de presentarse una explotación sexual infantil. ¿Cuáles son esas rutas de atención? La primera ruta de atención que yo llamaría ruta de atención moral debe ser la familia, ¿sí? Obviamente si la familia no está involucrada.
escuchemos al niño, escuchemos a la niña, escuchemos al adolescente, prestémosle atención. Luego, posterior a eso, podemos dirigirnos directamente, llamar al 123 para que a través de Policía de Infancia y Adolescencia se haga el trámite correspondiente, o acudir a la comisaría de familia directamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que la comisaría compulse las copias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya adelante la investigación de tipo administrativo, y alternativamente se maneja la investigación penal en Fiscalía General de la Nación. Una pregunta de una televidente que decidió no salir al aire, pero dice lo siguiente: ¿qué pasa si un menor abusa de otro menor de edad? Ahí, ¿qué pueden hacer o cómo es? Bueno. ¿Cómo funciona ahí la ley? Dependiendo de las edades, sí, tiene mucho que ver. Sí, es obviamente lo que nosotros llamamos menor adulto, sí, que oscila entre los 14 y los 18 años de edad, y la víctima es menor de 12 años de edad. Ese menor adulto de 14 a 18 años puede ser judicializado a través del Código de Infancia y Adolescencia, o sea que se le imponen penas no privativas de la libertad, sino amonestaciones en los correccionales correspondientes. Ya si son de la misma edad y pudo haberse presentado un consentimiento o no hubo una, digámoslo así, negativa por alguno de los implicados en ese intercambio sexual, en esa experiencia, ya se trabaja desde el punto de vista psicológico y no habría ningún tipo de sanción. Explotación sexual infantil, el tema de hoy en Su Caso en Casa. Doctora Londoño, gracias por acompañarnos, muy clara en sus conceptos, pero una conclusión sobre el tema. Yo tengo la mía, y es que definitivamente este tipo de casos o delitos se tienen que denunciar, no se queden callados, hay que denunciar realmente. Su conclusión, doctora Londoño. Mi conclusión es que además de que debemos de denunciar, no retratarnos de la denuncia, ¿sí? Debemos entablar un ambiente de comunicación, sin ninguna clase de tapujos, directa y abiertamente con el menor. Digámosles a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras adolescentes, el Facebook, Internet, Twitter, cualquier clase de estos medios de comunicación o de redes sociales se prestan para que se dé una explotación sexual sin intención. Enseñémosles a manejar eso. Así es. Gracias, doctora Londoño. Se nos acaba el tiempo. Lo más importante también ser muy vigilantes, porque se puede prevenir este tipo de acciones desde el hogar y, por supuesto, desde la escuela. Gracias por acompañarnos a ustedes. Nos vemos el próximo lunes para hablar de los deberes y obligaciones de los copropietarios en una propiedad horizontal. La tenencia de mascotas, por ejemplo, en propiedad horizontal, ¿qué requisitos o qué condiciones debe tener? Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.